en el conocimiento. Bueno, nuevamente bienvenidos todos a esta conferencia. Vamos a trabajar todo lo referente al trabajo en espacios confinados bajo la resolución 0491 del 2020, por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en espacios confinados. En esto, pues, todas las empresas que tengan dentro de sus procesos un escenario que se considere como espacio confinado está obligado a cumplir con la normatividad. Y para poder cumplir con la normatividad debe diseñar e implementar un programa de gestión para trabajo en espacios confinados. Y esa es la idea de esta reunión, de esta conferencia, de dar a conocer cuáles son los ítems que establece la normatividad, cuál es la estructura del programa de gestión para trabajo en espacios confinados. Me presento, mi nombre es Eder Suárez, soy profesional en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, soy especialista en gestión de proyectos, soy especialista en gestión de tareas críticas, entrenador de trabajo en alturas y entrenador de espacios confinados. Actualmente, pues, soy el gerente y representante legal de CETEXAS SAS. CETEXAS es un centro de entrenamiento de trabajo en alturas y espacios confinados. Estamos ubicados en la ciudad de Sincelejo. También, pues, ya matriculado en la maestría en los 3 ítems obligatoriamente. Miren que la resolución 0491 tiene una definición similar a las normas internacionales. La OSHA 29, el Código Federal, esta es una norma estadounidense, CFR 1910, en el punto 146, dice que un espacio confinado tiene aperturas de entrada y salidas limitadas, es lo suficientemente grande para un empleado entrar y trabajar, y no está designado para la ocupación del trabajo continuo. Es decir, las mismas características que adoptó la resolución 0491. Y en ANAIOS, que también es una norma americana, nos dice que un espacio confinado hace referencia a un espacio que por su diseño tiene un número limitado de aberturas de entrada y salida, cuenta con una ventilación natural desfavorable que podría contener o generar peligrosos contaminantes del aire y no está destinado para una presencia continua de empleado. Entonces, tienen definiciones similares. Aquí lo más importante, digamos, es conocer en el tema de la clasificación de los espacios confinados. Recuerde que hay que hacer un inventario, hay que tener siempre claro lo que son estos conceptos del espacio confinado como tal. En temas de cantidad, no nos podemos limitar y decir que el espacio confinado solamente debe tener una sola entrada y una sola salida, no, porque va a depender el contenido. Digamos que un tanque de almacenamiento de combustible puede tener una sola puerta de acceso, que es la de entrada y es la de salida. Pero si vamos de pronto a calderas, las calderas van a tener muchas entradas. ¿Por qué? Porque al interior lo que guardan es calor y cuando se les va a hacer el mantenimiento, se abren prácticamente todas esas entradas para facilitar el enfriamiento de la misma. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, no tiene o no se limita a una sola entrada y una sola salida. Puede tener muchísimas dependiendo del contenido del espacio confinado. Bueno, entonces aquí nosotros podemos mirar lo que es la estructura del programa de gestión para trabajo en espacios confinados. La resolución 0491 nos la da y por lo tanto pues lo vamos a compartir. Tiene 11 numerales. El numeral 1 nos dice que este programa de gestión debe tener un objetivo, debe tener un alcance, se deben definir unos conceptos, una terminología y también la base legal, que estas son las normas que aplican. En el ítem 4, dentro de este programa, debemos definir roles y responsabilidades de acuerdo a la naturaleza de los peligros, de acuerdo al
qué tan grande es la empresa, cuáles son esos espacios confinados que tenga. En fin, cada una de las organizaciones debe establecer sus roles y responsabilidades. Podemos encontrar empresas que solamente se rigen en lo que dice la normatividad. Yo establezco un rol y responsabilidad para el administrador del programa, para el supervisor, para el vigía, para el trabajador entrante, pero podemos encontrar otras empresas que van mucho más allá, involucran a más personas para que todos tengan ese sentido de pertenencia por la seguridad y salud en el trabajo y mucho más, teniendo en cuenta este tema de espacios confinados. En el punto 5 nos vamos a encontrar con la identificación de los peligros. Esta identificación de los peligros se debe hacer por cada uno de los escenarios. Yo no puedo hacer una identificación de peligros de forma general. ¿Por qué? Porque va a depender del contenido, las características, la configuración del espacio confinado, áreas adyacentes, en fin. Ahorita trabajamos cada uno de ellos por separado. En el punto 6 nos dice la norma que cada empresa debe hacer un inventario, es decir, cuántos escenarios tengo yo dentro de mi organización que se consideran espacios confinados, teniendo en cuenta el concepto. Y se debe hacer una clasificación. Esa clasificación va a ser según el tipo de espacio confinado y según el grado de peligrosidad, que también estaremos trabajando cada uno de ellos. En el punto 7, ya miramos diferentes procedimientos de trabajo. En este caso, pues, de acuerdo a la clasificación y al inventario, yo debo establecer procedimientos de trabajo. Ojo, aquí no voy a tener solamente un procedimiento de forma general que diga un procedimiento de ingreso a espacios confinados. No, aquí debo establecer yo procedimientos de trabajo seguro para acceso a cada uno de los escenarios considerados como espacios confinados. ¿Por qué? Porque quizás el ingreso va a ser completamente diferente para todos. Y es lo que yo debo establecer, ese paso a paso, esa forma detallada y específica de cómo hacer un trabajo seguro. En el punto 8 nos dice que cada organización debe establecer medidas de prevención. Estas medidas de prevención son las que van enfocadas a advertir, a prevenir o a evitar que ocurran eventos no deseados al interior de un espacio confinado. Por lo tanto, es lo primero que debemos tomar antes de ingresar. En medidas de protección, listo, estas medidas de protección se deben elegir de acuerdo a los escenarios. En el punto 10 nos dice que debemos establecer un procedimiento de rescate, pero este procedimiento de rescate, al igual que el procedimiento de trabajo seguro, se deben diseñar de acuerdo al escenario. Aquí tampoco puedo tener un procedimiento de rescate de forma general, tiene que ser específico para cada uno de estos escenarios. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo rescatar a una persona de un espacio confinado de forma horizontal que rescatarlo de forma vertical. Incluso en algunos casos va a ser inclinado. Eduardo. No, Eder, nada, dándole ahí dedito arriba. Ok, Ahí esos aportes ahí me sirvió por lo que te había contado en estos días. perfecto, listo, muy bien, Eduardo. Y en el punto 11 son indicadores de gestión. Recuerda que los indicadores de gestión van alineados con el decreto 1072 del 2015. El decreto 1072 establece 3 tipos de indicadores de gestión, que son indicadores de estructura. Ese indicador de estructura, pues, es simplemente corroborar de que la empresa cuenta con los programas establecidos, con los procedimientos. Los indicadores de proceso ya se enfocan en la aplicación precisamente de esos procedimientos, es decir, en la ejecución. Y los indicadores de resultado ya nos vamos a enfocar en el cumplimiento de objetivos. Cada programa debe tener asociado un objetivo. Y esos objetivos deben tener unas metas. Y para poder alcanzar esas metas deben ir amarrados a unas estrategias. Entonces, ya se incluyen dentro de esos indicadores de gestión. Primero es objetivo del programa. Yo tengo que enfocar mi objetivo a lo que yo quiero y es aquí donde precisamente les doy el mensaje. No vayamos a cometer el error de copiar y pegar. No, vamos a enfocarnos en lo que en realidad yo quiero. Entonces,
Yo puedo coger incluso el mismo título de la norma y digo, mi objetivo del programa, establecer los requisitos mínimos, los lineamientos o las medidas de seguridad. ¿Para qué? Para desarrollar un trabajo seguro dentro del espacio confinado. Entonces, cada quien ya tiene esa creatividad, pero yo como tal, ¿qué es lo que busco? ¿Cuál es la finalidad de mi programa? Y recuerden que la finalidad del programa va a ser prevenir que ocurran eventos no deseados del espacio confinado. Entonces, ese es el mensaje. Cada quien elabore su objetivo de acuerdo a lo que, al enfoque que yo le dé a mi programa. En segundo ítem, vamos a mirar lo que es el alcance del programa. Cuando yo hablo de alcance del programa, estoy diciendo, bueno, ¿a quién aplica? Ya definí el objetivo. Y lo que busco es evitar cualquier tipo de accidente que se pueda presentar dentro de un espacio confinado o enfermedades. Ahora digo, ¿a quién aplica? Y cuando yo hablo a quién aplica, estoy diciendo, bueno, sí, mi empresa tiene diferentes centros de trabajo. Por ejemplo, yo estoy ubicado en Sincelejo y yo puedo tener una sede en Cartagena, puedo tener otra sede en Medellín. Entonces, yo defino cuál es el alcance de mi programa. Yo puedo decir, bueno, mi programa de gestión para trabajo en espacio confinado aplica para todos los centros de trabajo. Eso quiere decir que en Cartagena, que en Sincelejo, en Medellín, se deben hacer las cosas acorde a como se han establecido en un programa matriz. Pero si yo quiero solamente limitarlo y decir que mi programa de gestión aplica solamente para la sede ubicada en la ciudad de Sincelejo, yo lo puedo hacer. Eso lo define cada empresa. Ahora, pasamos de centros de trabajo. Recuerden, mi programa puede aplicar a todos los centros de trabajo o simplemente lo limito a cada uno. Ahora, en el tema de trabajadores, mi programa, ¿a quién aplica? Mi programa aplica única y exclusivamente para los trabajadores directos de la empresa, o mi programa aplica para trabajadores directos e indirectos, independientemente que sean contratistas, trabajadores independientes de cooperativas asociadas. Entonces, eso es lo que quiero que nosotros podamos establecer dentro del programa de gestión. ¿A quién aplica? Y normalmente este programa debería aplicar para todos los centros de trabajo de la empresa, para todos los trabajadores, independientemente si son directos o indirectos. ¿Por qué? Porque yo como empresa soy el dueño del peligro y cualquier persona que venga a realizar un trabajo dentro de mis instalaciones, soy yo el responsable de garantizar la seguridad de ellos. Yo no puedo esperar que una empresa venga a realizar un trabajo dentro de mis instalaciones y él traiga sus procedimientos y él traiga su programa. No, porque soy yo quien va a decir cómo se deben realizar esos trabajos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, si yo tengo una empresa, en este caso, nosotros como centro de formación prestamos servicios de supervisión, de vigía, o realizamos trabajo, o realizamos asesoría. Entonces, si la empresa no lo tiene, yo le digo, bueno, listo, yo voy, hago la visita, hacemos un diagnóstico inicial y elaboramos el programa, elaboramos el procedimiento. Pero yo no soy el que le va a decir a la empresa, mire, lo vamos a hacer de esta manera. No, hay que tener esos criterios y decir, bueno, la norma establece que usted debe tener un alcance, por lo tanto debe diseñar su programa y usted es quien decide a quién aplica y a quién no aplica. En el marco conceptual y el marco legal, resulta que la resolución 0491 nos va a hablar de una serie de términos que en algún momento no son tan conocidos por nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos unos términos técnicos y esos términos técnicos deben ser comprendidos por todos, lo que es una atmósfera IPBS. ¿Alguien de ustedes me dice que es una atmósfera IPBS? Creo que es inminente peligro para la vida y salud. Ok, sí, por ahí va. Entonces, una atmósfera IPBS significa atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. Entonces, yo tengo que definir por qué, porque dentro de mi programa, dentro de mis procedimientos, tanto de trabajo como el procedimiento de rescate, yo puedo resumir y decir, bueno, si el escenario de espacios confinados presenta una atmósfera IPBS, entonces ya el trabajador debe tener conocimiento
¿Por qué? Porque allá en un glosario o definiciones o marco conceptual, como lo quieran llamar, yo voy a colocar atmósfera IPBS y cuál es la definición, que en este caso una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud es aquella que le puede causar la muerte solamente con una entrada al espacio confinado. Es decir, te puede causar la muerte solamente con ingresar al espacio confinado. O pueda que no te cause la muerte, pero te va a dejar secuelas, unas secuelas permanentes. ¿Por qué secuelas permanentes? Porque en el momento en el que yo decido ingresar al espacio confinado, dejo de inhalar oxígeno por inhalar unos gases que son tóxicos. Por lo tanto, dentro de ese sistema circulatorio, que en este caso está comprendido por el tema de las arterias y las venas, que la sangre oxigenada lo transportan las arterias, resulta que ya no va a ir sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque ese gas tóxico está bloqueando la entrada del oxígeno al torrente sanguíneo. Por lo tanto, ya no va a transportar oxígeno, sino que va a transportar un gas tóxico y ese gas tóxico va a llegar a las neuronas. Por lo tanto, son las que van, en algunos casos, a matar las neuronas. Me puede causar la muerte. O pueda que digamos, no las mate todas, mata ciertas neuronas, pero esas neuronas controlaban el movimiento o parte de mi cuerpo. Por lo tanto, ya esa parte deja de funcionar precisamente porque las neuronas murieron precisamente por la toxicidad de los gases presentes en el espacio confinado. Entonces, eso es lo que es la atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, al igual lo vamos a ver más adelante. Aquí yo tengo que hablar de lo que son atmósferas combustibles, que atmósfera tóxica, que es una atmósfera inerte, que es una atmósfera enriquecida y que es una atmósfera deficiente. Todos esos conceptos los debemos tener claros y eso también va de la mano de lo que es el inventario y clasificación de los espacios confinados. Aire respirable, yo tengo que conocer, bueno, cuando nos hablan de aire respirable, digamos que es el que puedo tener yo en estos momentos en este lugar de trabajo. Pero también aire respirable se refiere a aquel aire que está comprimido dentro de un cilindro. También se va a referir al aire suministrado por un motor, en este caso por un compresor. Es decir, tengo el motor, en este caso el compresor, tengo las mangueras, tengo una máscara. Eso quiere decir que tengo un suministro de aire. Por lo tanto, ese aire que yo voy a inhalar debe ser un aire respirable. Aire respirable que debe tener unas características, por ejemplo, el contenido de oxígeno debe estar entre el 19.5 y el 23.5, que hidrocarburo condensado, que hace referencia a lo que son las grasas y los aceites que pueden estar en cualquier lugar, no debe ser superior a 5 miligramos por metro cúbico. Eso quiere decir que cuando yo vaya a llenar los cilindros, que cuando yo vaya a suministrarle aire a mis trabajadores, debo escoger un lugar que no esté contaminado. Por ejemplo, si yo voy a un taller mecánico, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar grasas, voy a encontrar aceite y voy a encontrar otras sustancias químicas que probablemente sean derivados de los hidrocarburos. Entonces, si prendo el compresor, lo más probable es que absorba esos hidrocarburos condensados que están presentes en el aire y los voy a llevar al cilindro o los voy a llevar al trabajador. Entonces, eso es lo que precisamente hace referencia a lo que es hidrocarburo condensado. De que ese aire respirable debe contener máximo 10 partes por millón de monóxido de carbono. De que debe tener máximo 1000 partes por millón de dióxido de carbono. Y que debe tener ausencia de cualquier olor perceptible. Es decir, que cuando yo me vaya a colocar el equipo autocontenido, al momento de colocarme la máscara y abrir la válvula, empezar a inhalar, el aire debe ser igual al que yo respiro normalmente. Si ya tiene cualquier tipo de olor, ya no se considera aire respirable. ¿Por qué? Porque eso me puede afectar mis pulmones. Cuando hablamos de medición estratificada, hace referencia a que, hombre, dentro del espacio confinado, nosotros cometemos un error. ¿Y cuál es el error? Ingresamos solamente en la superficie de abajo. Hacemos las mediciones, sí,
Pero cuando yo tengo un escenario, por ejemplo, que tiene 12 metros de altura, estaríamos hablando de un silo, estaríamos hablando de una tolva, estaríamos hablando de un tanque de almacenamiento, que su acceso está por la parte de abajo. Entonces, yo solamente recorro la parte inferior del tanque, pero estoy dejando de medir la parte de arriba. Entonces, la norma, la resolución 0491 dice que se debe hacer una medición o monitoreo estratificado. ¿Cada cuánto? Cada 1.2 metros. ¿Por qué se debe realizar la medición estratificada? Precisamente porque al interior del espacio confinado pueden haber diferentes gases. Gases que pueden ser muy pesados, si son muy pesados van al fondo, o son muy livianos, si son muy livianos van en la parte superior. Entonces, aquí tiene que ver mucho la densidad de los gases. Debemos conocer la densidad de cada uno de esos gases que puedan estar presentes dentro del espacio confinado. A manera de ejemplo, el sulfuro de hidrógeno es más pesado que el oxígeno y que el aire, por lo tanto lo vamos a encontrar siempre en el fondo de los espacios confinados. Pero el metano es mucho más liviano, por lo tanto lo vamos a encontrar en la parte de arriba. Entonces, puede darse, digamos, en algún momento de que entré al espacio confinado, hice la medición, pero solamente en la parte de abajo, en la parte superficial, y resulta que el trabajo que yo iba a realizar era un trabajo en caliente, es decir, un trabajo con soldadura. Pero como no subí a 10, 12 metros de altura, donde probablemente podía estar concentrado el metano, entonces ese trabajo en caliente, al tener contacto con esos gases que son combustibles explosivos, ya vamos a tener unas consecuencias graves. Entonces, la importancia de realizar siempre una medición estratificada, cada 1.2 metros. Igual, así como lo hago hacia arriba, lo voy a hacer hacia abajo. Eso quiere decir que si en algún momento ingreso a un pozo que tiene 10 metros, entonces cada 1.2 metros voy haciendo la medición y voy reportándolo ahí en el permiso de trabajo. Cuando hablamos de prueba funcional, estamos hablando de que todos los equipos que se utilicen para medición de gases, antes de yo ingresar al espacio confinado, primero le debo hacer una prueba funcional. ¿Y en qué consiste esa prueba funcional? Simplemente, o lo que dentro del equipo se llama boom test, que es en inglés, pero en español es prueba funcional, es garantizar de que el equipo es funcional. Por lo tanto, para hacer esa prueba funcional, debo tener a la mano un gas patrón, una botellita de gas que al interior contiene diferentes tipos de gases, gases tóxicos, gases inflamables, gases inertes, oxígeno, y es allí donde el detector de gases debe, valga la redundancia, detectar los gases que están al interior de esa botellita. Por lo tanto, el equipo debe tener los mismos valores que están en la botellita. ¿Para qué? Para que haya compatibilidad. Esa prueba demora más o menos entre 3 y 5 segundos. Por lo tanto, dentro del equipo, siempre que se le haga la prueba funcional, va a salir un chulito. Eso quiere decir que todos los días debemos verificar si en esos equipos está o no está el chulito. Si no está el chulito, eso quiere decir que al equipo no se le ha hecho la prueba funcional. Esta prueba funcional normalmente demora 24 horas dentro del equipo. Entonces, la norma dice, antes de realizar las mediciones de gases, primero haga la prueba funcional para verificar la funcionalidad del equipo. En caso tal de que yo le haga la prueba funcional al equipo y todavía me siga mostrando unos numeritos en la pantalla del equipo, por ejemplo, me sigue mostrando 10 partes por millón de monóxido de carbono, le hago la prueba funcional. Después de realizar la prueba funcional todavía me sigue mostrando 10 partes por millón. Entonces, ahí se hace necesario un ajuste de sensores, lo que nosotros conocemos como calibración. Entonces, si yo tengo el gas patrón, a mí me permite hacer las dos. Me permite hacer la prueba funcional y al mismo tiempo me permite hacer el ajuste de sensores. Cuando nosotros no tenemos ese gas patrón y ya el equipo empieza a mostrar en la pantalla unos valores que no son reales, ¿por qué? Porque yo puedo estar en la oficina y resulta que el equipo me está mostrando monóxido de carbono. Yo digo, bueno, pero si aquí no hay presencia de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque no tengo una fuente generadora. Entonces es ahí donde nosotros tomamos la decisión de mandarlo a Barranquilla, a Medellín, a Cartagena, a Bogotá para que lo calibren. Pero si yo tengo la botellita de gas patrón, la norma me dice que yo puedo hacer el ajuste de sensores. ¿Por qué? Porque esa botellita debe tener o debe contener unos gases y debe tener un certificado.
certificado de calibración como nosotros lo conocemos. Entonces, ese es el ajuste de sensores que nosotros lo podemos hacer. Recuerde, lo que es la prueba funcional y ajuste de sensores para que se pueda hacer en el lugar de trabajo, los trabajadores, en este caso, deben recibir una capacitación y certificación por parte del fabricante. Eso quiere decir que yo en algún momento puedo hacer el curso de vigía y haciendo el curso de vigía, yo puedo realizar las mediciones de gases. Pero si no tengo la capacitación en la operación y uso del equipo, yo no podría realizarla, porque es el fabricante quien me va a dar a mí las instrucciones del funcionamiento de ese equipo. Entonces, siempre que hayan auditoría, ustedes deberán mostrar el certificado por parte del fabricante de las personas que hayan elegido para hacer la prueba funcional y el ajuste de sensores. Ahora, del marco conceptual. Y esos son, digamos, los conceptos más representativos en el tema de espacios confinados. Pueden haber muchos más conceptos que cada organización o cada empresa o cualquiera de ustedes puede meter allí dentro del programa. Nos vamos ahorita al marco legal, normas que regulan los trabajos en espacios confinados y la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en primera instancia tenemos la resolución 0491 de 2020. Sabemos que salió y enseguida se vino la pandemia, por lo tanto muchas empresas pues quedaron allí en stand-by, que a finales del 2022 y a principios de 2023 fueron retomando ya la norma y fueron pues dándole cumplimiento. El decreto 1072 de 2015, recuerden que el programa de gestión para trabajo en espacios confinados debe estar incluido dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, entonces eso no tiene discusión. La ley 1562 de 2012, porque nos habla sobre unos conceptos clave, lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Recuerden que anteriormente no era sistema de gestión, sino que era programa de salud ocupacional, entonces la ley 1562 precisamente lo que hace es el cambio de terminología. Ya no hablamos de programa de salud ocupacional, hablamos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya no hablamos de salud ocupacional, hablamos precisamente de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, recuerden que todas las actividades que nosotros hagamos todos los días van relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo hago inspecciones, con las inspecciones que garantizo, hombre, verificar que tanto herramientas, equipos, máquinas, puestos de trabajo, estructuras estén en buen estado. Y al momento de yo realizar una inspección, ¿qué estoy haciendo? Una actividad relacionada a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La resolución 2346 de 2007, claramente la resolución 0491 dice que se le deben realizar unas evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores, basada en la resolución 2346 del 2007 y su modificación que es la resolución 1918 del 2008. ¿Por qué la resolución 1918? Porque mientras la resolución 2346 del 2007 nos habla sobre la obligación de los empleadores de realizar evaluaciones médicas ocupacionales a sus trabajadores, la resolución 1918 nos habla sobre el manejo y custodia de las historias clínicas. Es decir, yo como empresa no debería tener historias clínicas ocupacionales de mis trabajadores. Eso debe reposar allá en la IPS o las debe tener el médico ocupacional de la empresa. Pero a mí solamente me debería llegar un concepto de actitud médica donde diga que el trabajador es apto o no apto para desarrollar trabajos en espacios confinados. La resolución 0312-2019, que nos habla sobre los estándares mínimos del sistema de gestión. Bueno, esta resolución, digamos que si yo como empresa tengo escenarios en los cuales se tenga que desarrollar trabajo en espacios confinados, independientemente si tengo 3, si tengo 15 trabajadores, ya yo no me voy a limitar a cumplir solamente 7 ítems. Yo no me voy a limitar a cumplir solamente 21 ítems. No, yo me voy al extremo y cumplo todos los ítems que establece la normatividad. Porque si yo solamente me limito a cumplir 7 estándares mínimos, teniendo en cuenta que mi empresa de pronto está en nivel de riesgo 3 y tiene 8 trabajadores. Si me baso por la resolución 0312, la norma me dice que solamente 7. Sí, pero si dentro de tus procesos tienes que realizar un trabajo en espacios confinados, entonces te obliga a implementar un programa de gestión para trabajo en espacios confinados, te obliga a tener un plan de
prevención, preparación y respuesta ante emergencia, más conocido como el plan de emergencia. Entonces, es ahí donde no nos tenemos que limitar a lo que nos diga la resolución 0312 sobre el número de estándares mínimos, ¿no? Nos ponemos siempre la parte más amplia. Por último, tenemos la resolución 2605 del 2020, la resolución 0491, cuando hablamos de capacitaciones, en este caso, la certificación en administrador del programa, en supervisor, en vigía, en trabajador entrante. Dentro de las obligaciones de los trabajadores nos dice que estos deben realizar un reentrenamiento, pero resulta que no dieron claridad cada cuánto tiempo se debe hacer ese reentrenamiento. Entonces, la resolución 2605 da claridad precisamente a eso. Dice, no, todos los certificados tienen una vigencia de 3 años. Eso quiere decir que si usted hace el curso de administrador, de supervisor, de vigía o de trabajador entrante, a los 3 años tiene que volverlo a hacer nuevamente. Si de pronto el Ministerio de Trabajo saca alguna modificación y diga que una vez vencida el curso, ya usted tendría que hacer de pronto un reentrenamiento no de 16 horas, sino de pronto de 8 horas, pero hasta el momento dura 3 años y tienes que hacerlo nuevamente. Esperemos a ver si durante todo este tiempo el Ministerio de Trabajo saca alguna norma que diga que los reentrenamientos tienen tanto tiempo de duración, pero hasta el momento todos los cursos duran 3 años, la vigencia de los certificados. Bueno, ahora pasamos entonces al punto 4, donde establece precisamente lo que son roles y responsabilidades. Yo les decía, cada organización es libre de establecer roles y responsabilidades. La norma solamente establece responsabilidades para el administrador del programa, para el supervisor, para el vigía y el trabajador entrante. Pero yo voy mucho más allá. ¿Por qué? Porque el primer rol y responsabilidad la debe tener la parte de la gerencia. La parte de la gerencia. La parte de la gerencia. ¿Por qué la parte de la gerencia? Porque de aquí depende si nuestro programa va a funcionar o no va a funcionar. Porque el administrador del programa él puede documentar su programa bien bonito en el documento, pero si no tiene los recursos para comprar los equipos, para capacitar a su personal, no vamos a tener absolutamente nada. Entonces, la gerencia debe disponer de los recursos necesarios para poder llevar a cabo este programa de gestión para trabajo en espacios confinados. Y no es un secreto que los equipos para trabajar en espacios confinados no son tan económicos, son bastante costosos. Entonces, es ahí donde se debe ver reflejado aquella política de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que esa política dice que el empleador se compromete a destinar los recursos necesarios para el desarrollo del sistema de gestión. Bueno, entonces reflejemos esa política precisamente destinando los recursos para la implementación de nuestro programa. El administrador, como la norma lo dice, que es la persona encargada de diseñar e implementar el programa. Él lo documenta y debe llevar a cabo. El supervisor es la persona que se encarga de controlar todos los trabajos de espacios confinados en campo. ¿Por qué? Porque este señor supervisor va a trabajar en función del permiso de trabajo. Yo como supervisor llego a un lugar a validar ¿qué? El permiso de trabajo y el análisis de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque se supone que ya este grupo de trabajadores en conjunto con el vigía ya hicieron la evaluación general del espacio confinado, identificaron los peligros, hicieron su evaluación y valoración de los riesgos. Ya yo tengo un dato. ¿Y cuál es ese dato? La medición de gases. Entonces, el vigía ingresa a realizar la medición de atmósfera y de acuerdo a esos datos trabaja el supervisor. Si todas las condiciones al interior del espacio confinado son normales, entonces el supervisor avala el permiso de trabajo. Pero si las condiciones al interior del espacio confinado están alteradas, eso quiere decir que no es una atmósfera normal porque hay presencia de gases tóxicos, inflamables, inertes, hay deficiencia de oxígeno, entonces ya el supervisor
tomará las decisiones de cuál es el plan de acción a tomar. En este caso, deberá realizar una ventilación o extracción. Pero para hacer la ventilación y extracción, él deberá realizar los cálculos de ventilación, es decir, cuánto tiempo voy yo a ventilar el espacio confinado. Y eso va acorde a la potencia del ventilador que yo tenga. Porque si es un ventilador que de pronto tiene una potencia mínima, el tiempo de ventilación va a ser mucho mayor. Pero si tengo un ventilador con mayor capacidad de flujo de aire, digamos que el tiempo de ventilación va a disminuir. Pero entonces eso va a depender de las características al interior del espacio confinado. Y el supervisor avala los trabajos a partir del permiso de trabajo y del análisis de trabajo seguro. Aquí incluyo yo a los líderes de proceso, es decir, al líder de mantenimiento, al líder de producción, al líder de compra, en fin, a todos los involucrados que lideren procesos. ¿Por qué? Porque es que ellos deben conocer, no porque van a realizar trabajos en espacios confinados, no, sino que deben conocer, por ejemplo, el líder de compra. Cuando yo le solicito un equipo, debo especificarle las características, pero resulta que él también debe tener conocimiento. Por ejemplo, si yo le digo al líder de compra, le solicito linternas para trabajo en espacios confinados, y resulta que este señor líder de compra empieza a hacer varias cotizaciones, y es probable que en un lado le hagan una cotización de que las linternas tienen un costo de 5 millones. Por otro lado, la linterna tiene un costo de 1 millón, y por otro lado, la linterna tiene costo de 80,000 pesos. Créanme que cuando se trata de ahorrar a la empresa, siempre vamos a irlo por lo más económico. Entonces, ¿qué hace el líder de compra? Listo, ya encontré una cotización de unas linternas que me valen a mí 80,000. Pero resulta que dichas linternas no son intrínsecamente seguras. Igual que el tema de los radios, igual que todos los equipos que nosotros vayamos a utilizar para realizar trabajo en espacio confinado. Tienen que ser intrínsecamente seguros y herméticamente seguros. Eso quiere decir que estos equipos no generan chispas, no generan calor, y por lo tanto ya yo estoy evitando que dentro del espacio confinado se genere una explosión. Pero cuando el líder de compra no tiene conocimiento sobre un equipo intrínsecamente seguro, entonces compra lo más económico y resulta que dicha linterna sí genera calor. Entonces, por lo tanto, al yo entrar al espacio confinado, me estoy exponiendo a que en cualquier momento ocurra una explosión y acabe con mi vida. Y no solamente esto, sino también a los líderes de proceso, por ejemplo, el mantenimiento, el líder de producción. Si yo no conozco qué es un TLB Steel, estamos hablando de un periodo de tiempo corto de 15 minutos, cuando las concentraciones de este gas tóxico superan todas las barreras, y cuando yo no cuento con equipos, entonces yo puedo establecer, bueno, no tengo equipos para ventilar, no tengo equipos para que el trabajador ingrese con un autocontenido, con una línea de aire. Entonces el STIR me permite que el trabajador ingrese con su máscara full face o con su máscara media cara, con sus filtros de acuerdo al contaminante, pero máximo puede demorar 15 minutos. Pero resulta que mientras un trabajador me demora 15 minutos, el otro trabajador solamente me puede demorar 5 minutos. ¿Por qué? Porque su organismo es completamente diferente. Pero la norma me dice que máximo 4 periodos en la jornada laboral. Eso quiere decir que el trabajador puede entrar máximo 15 minutos y tener una jornada de descanso de 1 hora. Entonces, cuando un líder de mantenimiento o un líder de producción no conoce esta parte, es probable que le esté haciendo seguimiento al trabajador y diga, venga, le llevo el tiempo contado, y ya lleva 45 minutos, 50 minutos, 1 hora ahí descansando y solamente ingresó a trabajar 5 minutos. Entonces, es por eso que tenemos que involucrar a todos los líderes de proceso para que conozcan la normatividad, para que conozcan cada uno de los procedimientos que se deben establecer para desarrollar un trabajo en espacios confinados de forma segura. De ahí pasamos al vigía. Bueno, el vigía dice la norma que es el que debe permanecer en la entrada del espacio confinado, que este señor es el encargado de monitorear el espacio confinado, que es el encargado de evacuar en caso de que se presente o un cambio de atmósfera, se presenten nuevos peligros. Entonces el vigía, para mí, es una de las personas que le toca trabajar mucho más duro en el espacio confinado. ¿Por qué? Porque el vigía debe garantizar que al interior del espacio confinado las condiciones sean seguras. Por lo tanto, le toca ingresar y realizar la medición de atmósfera. Esos valores se los va a regalar él y al supervisor determina cuál es el plan de acción.
pero la función principal del vigía es monitorear siempre el espacio confinado. Inicialmente ingresando a realizar las mediciones, posteriormente quedarse allí fuera, dentro del espacio confinado, y en caso de que haya necesidad de evacuar, evacúa. Que en algunos casos el mismo vigía cumple la función de rescatista que vamos a ver ahorita más adelante. Trabajador entrante, digamos que este señor es el que va a ejecutar las actividades al interior del espacio confinado, cuando el vigía y el supervisor hayan garantizado que las condiciones al interior de ese espacio confinado sean seguras. Yo siempre lo he dicho, ni administrador, ni supervisor, ni vigía, ni trabajador deberíamos preocuparnos. ¿Por qué no deberíamos preocuparnos? Porque se supone que ya existe un procedimiento de trabajo seguro. Ya existe un paso a paso de cómo realizar la actividad. Entonces, si ya nosotros tenemos un procedimiento documentado y establecido, sigamos el procedimiento. Pero cuando no se tiene procedimientos, lo único que hacemos es inventar. Entonces, algo importante. Rescatista. Bueno, la resolución 0491 dice que la empresa debe contar con un procedimiento de rescate, pero que también debe contar con equipo y con talento humano formado. Por lo tanto, cuando nos hablan de talento humano formado, eso quiere decir que deben haber personas formadas como rescatistas en espacios confinados. Entonces, garanticemos de que hayan personas en cada lugar de trabajo, por lo menos uno que conozca de rescate en espacios confinados. ¿Para qué? Para poder garantizar de que aquel trabajador que ha quedado imposibilitado para salir por sus propios medios del espacio confinado pueda ser auxiliado por sus compañeros. Porque es que aquí las cosas son completamente diferentes. Porque es que un trabajador al interior del espacio confinado pudo haber inhalado gases tóxicos y en menos de un minuto ya está completamente desmayado. Y por cada minuto, por cada segundo que pase, las posibilidades de vida van disminuyendo hasta el punto en el que yo lo puedo sacar inconsciente del espacio confinado. Le puedo hacer reanimaciones, pero ya es muy tarde. ¿Por qué es muy tarde? Porque la concentración de los gases al interior de los espacios confinados superaron el techo. Y eso le causó la muerte al trabajador. Las ARL tienen unas obligaciones. Por lo tanto, si yo tengo mi ARL, entonces yo le solicito a la ARL, mire, yo necesito que por favor usted me asesore en el diseño e implementación de el programa de gestión para trabajo en espacios confinados. Siempre lo he dicho y lo diré, lastimosamente, este tema con las ARL en algunos casos no es tan efectivo. ¿Por qué en algunos casos no es tan efectivo? Porque la ARL pueda que, no en todos los casos, pero sí se ha visto mucho, que la ARL le asigna estos contratos a empresas de escritorio. ¿Qué significa una empresa de escritorio? Yo puedo montar una empresa, yo no tengo trabajadores, sino que recibí hoja de vida de Eduardo, recibí hoja de vida de Daimer, recibí hoja de vida de Viviana, recibí hoja de vida de cualquier otra persona. Y cuando a mí me sale una asesoría, por ejemplo, asesorar a la empresa X, entonces empiezo a tirarle el teléfono a ver quién me puede brindar asesoría sin tener en cuenta si esa persona que va a brindar la asesoría tiene o no el conocimiento para brindar una buena asesoría. Y cuando hablo de conocimiento, estoy hablando a que si es o no entrenador de trabajo en espacios confinados, porque no es lo mismo recibir el curso de trabajador entrante, no es lo mismo recibir el curso de vigía, de supervisor, no, es tener un conocimiento amplio sobre cómo podemos nosotros ayudar a las empresas a poder tener un programa que sea efectivo, porque es que programas podemos tener muchísimos, que sean efectivos es otra cosa completamente diferente. Entonces, ojalá que los que están aquí, si en algún momento van a pedir asesorías con las empresas, esta parte, garantizar que esa persona que vaya cuente con la competencia. Bueno, de roles y responsabilidades pasamos a la identificación de los peligros, que en este caso sería el punto 5, identificación de los peligros. Entonces, la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos en el espacio confinado depende. ¿De qué van a depender?
de qué contiene el espacio confinado, de cuál es el material en el cual está construido el espacio confinado, de cuáles son las herramientas a utilizar en la ejecución de la labor, de cuáles son los equipos que yo voy a utilizar al interior del espacio confinado. Va a depender de la configuración interna del espacio confinado. Depende del trabajo que vayamos a realizar, de las sustancias a utilizar, sustancias o productos dentro del espacio confinado y de las condiciones atmosféricas. Es decir, por esta razón se debe hacer una identificación de los peligros y evaluación de los riesgos de acuerdo a cada escenario. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una identificación de peligros en un tanque de almacenamiento de combustible o derivado de hidrocarburos, estaríamos hablando de un tanque de tolueno, estaríamos hablando de un tanque que contiene ACPM, que contiene gasolina. Cuando a mí me dicen contiene hidrocarburos, de inmediato a mi mente se viene una atmósfera tóxica, perdón, una atmósfera combustible o explosiva. Eso quiere decir que al interior de ese espacio confinado van a haber gases que en cualquier momento pueden generar una explosión. Entonces, el contenido. Yo puedo tener un espacio confinado que, como se los dije, contiene hidrocarburos. Un espacio confinado, como en el tema de los silos, que tiene almacenado granos. Ah, bueno, granos. Pero ¿será que cuando se almacenan granos también pueden haber presencia de gases combustibles? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir si de pronto dentro de un silo que almacenan granos pueden presentarse alguna atmósfera combustible explosiva? Claro que sí. Los gases se fermentan y pueden generar, dependiendo de los granos, al fermentarse, pueden generar una atmósfera explosiva. Ok, aparte del proceso biológico que se da allí, que es la descomposición de la materia orgánica, ¿por qué otra razón se puede presentar una atmósfera combustible o explosiva? Entonces, es ahí precisamente donde vamos. Vamos a conocer toda esa parte de los diferentes, de las diferentes atmósferas combustibles. Y cuando nosotros hablamos de atmósferas combustibles, no solamente se refiere al tema de gases y vapores, también se refiere a polvos que son combustibles y a material particulado que es combustible. Es decir, tanto el polvo como el material particulado, si en algún momento llegan a tener contacto con una fuente de calor, estos se van a incendiar y por ende van a generar una explosión. Entonces, es importantísimo conocer el contenido. Ahora, de un silo me voy a una alcantarilla que contiene aguas residuales. Y como lo decía ahorita el profe, venga, al interior del espacio confinado me voy a encontrar con un proceso biológico, en este caso materia orgánica en descomposición. Y por la descomposición de la materia orgánica se van a generar dos tipos de gases. Uno, que es el sulfuro de hidrógeno, que como es pesado se queda en el fondo de la alcantarilla. Dos, metano. Y el metano, como es más livianito, se va a ir al fondo. Por eso es que las alcantarillas siempre deben tener un orificio por donde puedan escapar todos esos gases. Igual cuando nosotros construimos un pozo séptico que se le deja un respiradero, ese respiradero es para que el metano pueda salir, porque si en algún momento sello completamente ese pozo séptico, por la liberación del metano, se acumula y llega a presentarse la explosión. Entonces, es importantísimo conocer qué contiene el espacio confinado. El material con el cual está construido el espacio confinado. ¿Cómo así? Claro, porque si yo tengo, por ejemplo, un tanque que es de acero y lo dejé mucho tiempo cerrado, él lo que hace es absorber el oxígeno que está al interior y es por eso que empieza su proceso de oxidación, porque recuerden que como tengo diferentes aleaciones de materiales ahí en las paredes del tanque, entonces empiezan a consumir oxígeno, por lo tanto en algún momento puede haber
una deficiencia de oxígeno al interior del espacio confinado. Pero también, si este material es metálico, va a llegar el punto en el que absorbe y cuando la temperatura aumenta, lo que hace es liberar los gases que estaban impregnados en las paredes del espacio confinado. Eso quiere decir que si el trabajador, el vigía en este caso, hizo las mediciones de gases a las 7 de la mañana, le va a salir una atmósfera normal. Pero a medida que la temperatura aumenta, entonces las paredes del espacio confinado empiezan a liberar gases, por lo tanto me va a cambiar la atmósfera al interior del espacio confinado. Herramientas a utilizar. Herramientas a utilizar. Estas herramientas a utilizar hace referencia a que toda aquella herramienta que yo voy a utilizar dentro del espacio confinado, en lo posible, no me vayan a generar chispas. Eso quiere decir que si de pronto dentro de los hilos en algún momento me toca hacer la limpieza, el mantenimiento, es decir, recoger los granos que quedaron al interior, yo no voy a utilizar una pala metálica, porque esa pala metálica, al rozarla con la superficie del espacio confinado, me puede generar chispas. Y si hay polvo y si hay material particulado presente, se puede generar un incendio y una explosión. Equipos a utilizar, en este caso, equipos de soldadura. Bueno, si yo sé que voy a realizar labores de trabajo en caliente al interior del espacio confinado, siempre que se trabaja en caliente suceden dos cosas. Uno, consumo de oxígeno. Todos los procesos en caliente requieren de oxígeno, pero me van a liberar monóxido de carbono. ¿Por qué me liberan monóxido de carbono? Porque precisamente se está generando un proceso de combustión. Llámese proceso de combustión a todo aquello que se pueda quemar, que pueda arder. Entonces, allí, como es un trabajo en caliente, consume oxígeno, pero me va a liberar monóxido de carbono. A eso adiciónele que va a generar humos. Entonces, va a depender de equipos a utilizar. Configuración. Y cuando hablamos de configuración, estamos hablando de que el espacio confinado puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo o puede ser hacia adentro. Estaríamos hablando de túneles, estaríamos hablando de socavones, estaríamos hablando de cárcamos, estaríamos hablando de alcantarillas, de pozos, de silos, de toldo. Entonces, la configuración del espacio confinado también me permite identificar a mí esos peligros. ¿Por qué? Porque si va hacia arriba, yo sé que tengo el tema de trabajo en alturas. Si va hacia abajo, tengo el tema de trabajo en altura. Entonces, una serie de peligros que van intrínsecos a ese espacio confinado. Trabajos a realizar, importantísimo. ¿Qué trabajo voy yo a realizar dentro del espacio confinado? Y eso también va de la mano a qué sustancia o producto voy a utilizar. Por ejemplo, yo puedo tener una alberca que almacena agua lluvia y que demoró mucho tiempo con esa agua almacenada, entonces yo necesito hacerle mantenimiento a esa alberca. Por lo tanto, utilizo una motobomba y extraigo todo el agua, pero después todo el verdín, todo el sucio que está al interior, yo necesito limpiarlo. Y para poder quitar ese verdín, probablemente utilice una sustancia química como el cloro. Bueno, eso quiere decir que probablemente cuando yo hice la medición de atmósfera, todo me salió normal, pero me puse a utilizar cloro, entonces ya estoy cambiando las características al interior de ese espacio confinado. Lo mismo que nos ocurre así cuando nos emocionamos y vamos a lavar el baño, que utilizamos FAC, que utilizamos cloro, que utilizamos ácido muriático. ¿Y qué formamos? Formamos una mezcla de vapores, de gases al interior del baño y que cuántos minutos demoramos nosotros ahí expuestos a esos gases y esos vapores. Menos de un minuto. Tenemos que salir corriendo. ¿Por qué? Porque entonces ya tengo aquí en la garganta, siento la quemadura, la irritación en los ojos. Entonces es lo mismo que ocurre y mucho más en un espacio confinado. Porque si tenemos en cuenta lo que es el gas cloro, es uno de los gases más pesados, por lo tanto él se va a quedar en el fondo. Entonces, todo va a depender de qué voy a realizar, qué sustancia química o producto voy a utilizar. Las condiciones atmosféricas, esas no pueden faltar. ¿Por qué? Porque esas condiciones externas en algún momento me pueden afectar el desarrollo de mis trabajos en espacios confinados. Reina, el cargador de celular, por favor. Ahora pasamos al inventario y clasificación. En este inventario y clasificación de los espacios confinados, que es el punto
el punto 6 de la norma, listo, yo como empresa, ¿qué tengo que hacer? Garantizar de que se haga un inventario efectivo. Es decir, ¿cuántos escenarios tengo yo que se consideran como espacios confinados? Y a ese inventario le hago una clasificación. Esa clasificación va según el tipo y su división según el grado de peligro. Por lo tanto, esta clasificación, según el tipo, los espacios confinados se clasifican en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, todos aquellos espacios confinados abiertos por su parte superior. Y es aquí donde nos dice la norma. Aquellas zanjas con más de 1.2 metros de profundidad. ¿Por qué con más de 1.2 metros de profundidad? Porque ya dificulta la ventilación natural. Eso quiere decir que cuando ya las excavaciones o los escenarios que se consideren como espacios confinados tipo 1 tienen más de 1.2 metros de profundidad, recuerden que el aire pasa por arriba, él no va hacia abajo. Entonces, a medida que vaya ganando profundidad, se va dificultando la ventilación natural. Entonces, por eso la norma establece que esos escenarios o esos espacios confinados que son abiertos en su parte superior, pero que su profundidad es superior a 1.2 metros, ya se consideran espacios confinados. Pero independientemente que sea tipo 1 o tipo 2, eso es lo de menos. ¿Dónde radica la importancia? En el grado de peligro, que ahorita vamos hacia allá. Entonces, tipo 1, abierto en su parte superior con más de 1.2 metros de profundidad. Tipo 2 son espacios confinados que son cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida. Pero la norma nos dice, no nos dice si esa entrada es por arriba, es por los lados, es por debajo. Simplemente dice aquellos escenarios que son cerrados y que tienen una pequeña abertura de entrada y salida. Entonces, yo en mi organización, si tengo diferentes escenarios, yo lo que hago es hacer una visita en cada uno de ellos y decir, bueno, este tipo 1, porque en la parte superior es abierto, por ejemplo, un pozo. Ah, bueno, listo. No hay problema con eso. Pero si ya es completamente cerrado, por ejemplo, una alcantarilla, que su sistema de apertura está por arriba, pero es una abertura pequeña, entonces ya lo clasifico como tipo 2. Pero les decía, según el tipo no hay ningún inconveniente. ¿Dónde radica la importancia? En la división según el grado. En este caso, espacios confinados, clasificados. Grado A son aquellos espacios confinados que contienen o pueden llegar a contener una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Recuerde, una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud es la que le puede causar la muerte con una entrada al trabajador o le va a dejar secuelas permanentes. Es decir, ya va a quedar con un daño neuronal de por vida. Grado A, aquellos espacios confinados que contienen una atmósfera combustible o explosiva. Aquellos espacios confinados que contienen una atmósfera tóxica. Aquellos espacios confinados que contienen una atmósfera inerte, que contienen una atmósfera deficiente de oxígeno, que contienen una atmósfera enriquecida de oxígeno. Un espacio confinado que al interior puede haber cualquier tipo de energía peligrosa. Eso quiere decir que si al interior del espacio confinado yo tengo máquinas y estas máquinas funcionan con energía eléctrica, entonces yo tengo que controlar esa energía. Eso quiere decir que debo utilizar el programa o procedimiento de etiquetado y bloqueo, garantizar que cuando se vayan a realizar los mantenimientos de estas máquinas tengamos energía cero. Y así, no solamente con la energía eléctrica, sino la energía mecánica, hidráulica, neumática, energía térmica, en fin, cualquier tipo de energía que ustedes dentro de su programa de energías peligrosas hayan identificado como energía potencial o residual. Ahora, grado A también incluye
la configuración de ese espacio confinado, cómo está configurado. Es decir, podemos encontrar espacios confinados que sus paredes convergen hacia adentro, como en el caso de las tolvas, como en el caso de los túneles. Eso quiere decir que si un trabajador cae, como la configuración de sus paredes convergen hacia adentro, en el momento en el que caiga el trabajador, sabemos que va a ir al centro y puede lesionar. Ahora, también va a graduar el tipo de material que contenga el espacio confinado, un material que tenga el potencial de sumir, sumergir, envolver o atrapar. Supongamos que un pozo tiene agua, y si yo caigo al agua me voy a sumergir dentro del agua, en una alcantarilla también. Pero si tengo un silo de maíz, si tengo un silo de soya, si tengo una tolva que contiene carbón, entonces todos esos materiales me pueden a mí sumir, sumergir, envolver o atrapar. Y eso imposibilita de que el trabajador por sus propios medios pueda salir de ese espacio confinado. Entonces, la configuración es importante. Y también vamos a tener en cuenta otros peligros que hayan sido identificados, bien sea por los trabajadores, por el vigía, por el supervisor o por el administrador del programa. Todos esos se considerarán espacios confinados grado A. Y cuando hablamos de espacios confinados grado B, dice que ya aquí no representan, ojo, no representan un peligro inminente para la vida y la salud de los trabajadores, y que estos trabajos dentro de estos espacios confinados considerados grado B se pueden controlar con procedimientos, se pueden controlar con elementos de protección personal, pero que en realidad se pueden presentar lesiones o enfermedades. Por ejemplo, yo puedo ingresar a una tubería de alcantarilla, una tubería recién colocada, que todavía no tiene aguas residuales. Digamos, no hay atmósferas peligrosas, sí, pero ¿cuál es la posición que tú vas a adoptar al interior de esa tubería que de diámetro tiene 1 metro? Entonces ya yo voy a estar allá con una postura forzada, y si yo hago un trabajo repetitivo allí, entonces con el tiempo voy a resultar con una enfermedad osteomuscular, precisamente por la posición que yo adoptaba. Entonces ya, digamos, vuelvo y lo repito, los espacios confinados grado B no representan peligros inminentes para la vida y la salud, pero que sí pueden causar lesiones o enfermedades. Grado C. Siempre lo he dicho, no sé ni por qué el gobierno nacional a través de la resolución colocó grado C, porque dice, bueno, grado C aquí no se requiere modificación ni a los procedimientos ni al uso de los elementos de protección personal. Aquí estaríamos hablando de excavaciones, de zanjas, que tengan, por ejemplo, 1.5 metros, 2.5. Ahí no vamos a realizar ventilación, ahí no vamos a realizar de pronto mediciones de gases, a menos que de pronto yo esté interviniendo alguna tubería que pueda ser potencialmente peligrosa. Pero del resto, vaya y controle la excavación. ¿Cómo voy a controlar la excavación a la granja? Con el entibado. Voy a controlar que en cualquier momento el terreno no ceda y me genere atrapamiento para los trabajadores que están ejecutando la labor. En eso solamente nos enfocaría, controlar el tema de atrapamiento por el deslizamiento del terreno. Entonces, eso es lo que es el inventario y clasificación de los espacios confinados. Pasamos entonces a lo que son las atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. Cuando nosotros hablamos de atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, vuelvo y le repito, son atmósferas que pueden causar la muerte con solo ingresar una vez al espacio confinado. Pero que dentro de estas atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, encontramos lo que es la atmósfera combustible explosiva. ¿Qué debo conocer yo de las atmósferas combustible o explosiva? Debo conocer qué tipo de gas puede estar presente dentro del espacio confinado y conocer lo que es el límite inferior de explosividad de ese gas. Cada gas combustible o explosivo tiene su propio límite inferior de explosividad. No es lo mismo que yo tenga gasolina al interior de un espacio confinado, es decir, un tanque que en su momento tuvo gasolina. Listo, quedó completamente seco. Vamos a realizarle el proceso de mantenimiento, en este caso, lavar el tanque para sacar todos los residuos que puedan estar presentes de la gasolina. Si yo sé que allí hay gasolina, debo conocer el límite inferior de explosividad de la gasolina, que en este caso estaríamos hablando de un límite inferior de explosividad de 1.4.
Es decir, que la gasolina es tan inflamable que al contacto con cualquier fuente de ignición puede generar una explosión y no necesita mucha concentración. Ahí lo que nos está diciendo, y ahorita en la diapositiva que sigue nos va a hablar precisamente de los diferentes gases y su límite inferior de explosividad. Pero ojo, una cosa es el límite inferior de explosividad de cada uno de los gases y otra cosa es el límite inferior de explosividad del equipo medidor de gases. No vayamos a confundir esa parte. Cuando yo hablo del límite inferior de explosividad del equipo medidor de gases, el equipo medidor de gases tiene una escala que va de 0 a 100. Cuando el equipo detecta una concentración del 10%, ¿qué significa 10%? Por ejemplo, si yo voy a trabajar, voy a pasar aquí un momento, si yo voy a trabajar con, en un escenario que es una alcantarilla. Bueno, yo sé que dentro de la alcantarilla hay materia orgánica en descomposición. Al haber materia orgánica en descomposición, es probable que se libere metano. Entonces, el límite inferior de explosividad del metano es 5%. El límite inferior de explosividad del metano es 5%. Eso quiere decir que yo debo conocer esta partecita. Cuando el equipo me muestre 100%, cuando el equipo me muestre 100%, es porque al interior del espacio confinado hay presencia de metano en su máxima concentración, es decir, 5%. Pero cuando el equipo, al llegar a 10, de inmediato me emite la alarma, ojo, hay presencia de gas combustible. Y ese 10%, ¿qué me dice? Ese 10% me está diciendo hay condiciones ideales para que se pueda presentar en cualquier momento una explosión. Pero eso lo miramos detalladamente en la siguiente diapositiva. Pero quiero que tengamos en cuenta de que el límite inferior de explosividad al interior de un espacio confinado, independientemente del gas que podamos encontrar, va a ser el 10%. ¿Por qué el 10%? Porque el equipo medidor de gases tiene una escala que va de 0 a 100. Si el equipo medidor de gases llega a detectar 8 o 9% de combustible, digamos que la línea es delgaditica. Es decir, hay presencia de gases combustibles, pero quizás no lo suficiente como para que se presente una explosión. Pero cuando ya supera el 10%, hay condiciones ideales para que se presente una explosión. Entonces, por eso es que los equipos vienen graduados a que cuando detecten 10% de inmediato activen la alarma. Y si se activa la alarma, ningún trabajador podría ingresar. Ahí es donde viene el supervisor de trabajo en espacio confinado y determinar qué es lo que va a hacer. Si hace una extracción, si hace una ventilación. Ahora, la ventilación, ¿con qué lo va a hacer? Si le va a inyectar más oxígeno o si le inyecta un gas inerte, ya eso lo determina el supervisor según su conocimiento. Cuando nosotros hablamos de atmósfera combustibles explosiva, no solamente nos referimos al gas y vapores. No, también hay polvos combustibles. Por ejemplo, las harinas. Todas estas empresas que tienen o trabajan con transformación de alimentos, el tema de granos, cereales, todas esas cosas, ellos saben que cuando ya tienen su harina terminada, ese es polvo. Y ese polvo es combustible. Que al interior del espacio confinado puede haber cualquier cantidad de material particulado. Este material particulado se puede incendiar al contacto con una fuente de calor y me puede generar a mí una explosión. Entonces, eso es temas de atmósferas combustibles. Cuando nosotros hablamos de atmósfera tóxica, ya estamos diciendo, ojo, al interior del espacio confinado pueden haber gases que son tóxicos, gases que me van a neutralizar o me van a impedir el acceso del oxígeno al torrente sanguíneo. Por lo tanto, dejo de inhalar oxígeno por inhalar ese tipo de gas tóxico. Va a llegar a las neuronas, hacen un bloqueo y es lo que me va a intoxicar o me va a generar la muerte. Para yo poder entender estas atmósferas tóxicas, debo tener en cuenta una serie de terminología que la vamos a encontrar en la ACGIH. La ACGIH es una agencia americana
que se encarga de establecer cuáles son los valores límites permisibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de OEL, significa límite de exposición ocupacional. Es decir, yo debo conocer cuál es el límite de exposición ocupacional de mis trabajadores frente a la concentración del gas que pueda estar dentro del espacio confinado. Cuando nosotros hablamos de TWA, significa tiempo promedio ponderado, y el TWA corresponde a 8 horas. 8 horas de trabajo. Si es para los Estados Unidos, 40 horas a la semana, pero a nosotros no nos aplica 40 horas a la semana. Hasta el momento nos está aplicando 47 y a partir del mes de julio, 46 horas a la semana. Entonces, 8 horas al día, 46 horas a la semana. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos enfrentamos a una sustancia tóxica que tiene un TLB que no ha sido superado, yo puedo trabajar durante una jornada laboral de 8 horas durante toda mi vida y no voy a sufrir consecuencias. Es decir, estamos hablando de TLB. ¿Qué es el TLB? Los valores límites umbrales, que nosotros lo conocemos como valor límite permisible. Para el caso del monóxido de carbono, estamos hablando de un valor límite permisible de 25 partes por millón. 25 partes por millón. Entonces, ¿qué me dice el TWA? El TWA me dice, mire, usted como trabajador puede estar expuesto durante 8 horas al día, 46 horas a la semana, durante toda su vida, a una concentración de monóxido cuando no se superen las 25 partes por millón. Eso es TLB, eso es TWA. Entonces ya yo estoy conociendo cuál es el límite de exposición ocupacional. Y cuando hablamos de STIL es tiempo de periodo corto. ¿Cómo así que tiempo de periodo corto? Claro, yo debo saber qué tipo de gas hay al interior del espacio confinado. Y la concentración, por ejemplo, para el monóxido de carbono. Si yo tengo una concentración de monóxido de carbono de 400 partes por millón al interior del espacio confinado, lo más lógico sería ventilar, pero no tengo ventilación. Bueno, si no tengo ventilación, entonces vamos a suministrarle aire a mis trabajadores, bien sea a través de una línea de aire continuo o a través de un equipo autocontenido. Pero resulta que la empresa tampoco tiene equipos autocontenidos ni línea de aire. La tercera opción es mandar a mis trabajadores a realizar el trabajo, pero ya deben llevar su full face o deben llevar su máscara media cara con el cartucho químico y filtros de acuerdo al contaminante que hay presente dentro del espacio confinado. Pero ¿cuánto tiempo van a estar expuestos? Máximo 15 minutos y su periodo de descanso debe ser 1 hora. Y en toda esa rotación no se deben superar los 4 periodos durante la jornada laboral. Eso quiere decir que mis trabajadores ingresaron 15 minutos, pero como se los decía al inicio, quizás un trabajador me demora 15 minutos, pero el otro me demora 5 minutos, porque su organismo es completamente diferente. Entonces yo también debo entender esa parte, que cuando el trabajador sale es porque ya se siente mal y solamente demoró 5 minutos. Entonces le tengo que dejar reposar 1 hora. ¿Para qué? Para que su proceso de oxigenación en la sangre se regule. Descansa 1 hora, vuelve, ingresa 15 minutos, descansa 1 hora, ingresa 15 minutos, descansa 1 hora, ingresa 15 minutos, es decir, máximo 4 periodos durante la jornada laboral. Y el ceiling o techo, es simplemente yo conocer la máxima concentración de gases en la cual ningún trabajador debería ingresar. La única forma sería utilizar con un suministro de aire. Pero entonces, todo esto lo debo conocer yo de las atmósferas tóxicas, que más adelante vamos a conocer qué tipo de gases tóxicos se pueden encontrar dentro del espacio confinado y cuáles son sus valores límites permisibles. Entonces, para las unidades de medida, en este caso de la concentración de gases tóxicos, yo lo puedo encontrar partes por millón, miligramos en metro cúbico. Este miligramo de metro cúbico es valor volumen, es decir, porcentajes. ¿Por qué? Porque es que yo puedo estar hablando de monóxido, 25 partes por millón, pero puedo estar hablando de metano, concentración del 5%, o puedo estar hablando del dióxido de carbono, máxima concentración del 0.5% en un ambiente de trabajo. Entonces, ahí viene saber si se miden en partes por millón o se miden en miligramos por metro cúbico, que es el tema de volumen. Todo esto lo regula ¿quién?
la Agencia de Conferencistas Gubernamentales Higienistas Ocupacionales de los Estados Unidos, es decir, la ACGIH, que es la que se encarga de emitir todas estas guías de los TLB. Cuando nosotros hablamos de atmósfera inerte, estamos hablando de una atmósfera que no es respirable. Estamos hablando de concentración de gases que no reaccionan químicamente con nadie bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de que es una atmósfera asfixiante. ¿Por qué es una atmósfera asfixiante? Porque resulta que estos gases inertes lo que hacen es desplazar el oxígeno. ¿Cómo así que los desplazan? Claro, si yo en algún momento estoy dentro de un escenario, cualquiera que sea, y por X o Y motivo se me dispara un extintor de CO2, al dispararse ese extintor de CO2, él lo que hace es desplazar todo el oxígeno que está en ese lugar, y al desplazar el oxígeno ya yo no voy a respirar. Y al tratar de respirar, simplemente empiezo a abrir la boca, pero no encuentro lo que necesito. Y lo que necesito es el oxígeno, no está presente porque fue desplazado por este tipo de gas. Y como él no reacciona, es decir, si él se encontró una chispa, él no reacciona. De hecho, si se encuentra un fuego, ¿qué hace el dióxido de carbono? Lo apaga, lo controla. ¿Por qué? Porque desplaza el oxígeno. Y recuerden que el oxígeno es uno de los componentes del fuego. Entonces, una atmósfera inerte, recuerden, contiene gases que no reaccionan químicamente ni bajo ninguna circunstancia. Son asfixiantes porque desplazan el oxígeno. No respirable porque yo no necesito ni el nitrógeno ni el dióxido de carbono, que son los gases más comunes considerados como inertes. Atmósfera enriquecida o atmósfera deficiente de oxígeno. Entonces, el valor normal del oxígeno en un ambiente cualquiera es de 21%. El aire tiene una composición. La composición del aire es 78% de nitrógeno, pero mi organismo no necesita nitrógeno, por lo tanto yo no lo utilizo. 21% de oxígeno, ese es el que yo necesito para poder estar aquí hablando con ustedes. Es el que yo necesito para que todos mis sentidos se activen. Y ese 1% que queda es de otros gases. Recuerden, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de otros gases. Otros gases como el neón, el argón, el helio, incluso el dióxido de carbono, que está presente en un ambiente cualquiera en una concentración del 0,03%. Entonces, 21% es normal. Pero resulta que cuando yo tengo una atmósfera que tiene una concentración de oxígeno superior al 23.5%, estoy diciendo tengo una atmósfera sobreoxigenada. Y en cualquier momento se genera un incendio. ¿Por qué se genera el incendio? Porque tiene todas las condiciones ideales para poder reaccionar. Y si yo tengo puesto esta ropa, todo esto se quema. Incluso los tejidos inífugos dejan de serlo. Eso quiere decir que cuando yo tengo una atmósfera sobreoxigenada, hay probabilidad de que se genere un incendio. Ahora, cuando tengo una atmósfera que presenta una concentración de oxígeno por debajo del 19.5, ya tengo una atmósfera deficiente. Es decir, ningún trabajador podría ingresar a realizar un trabajo sin el suministro de aire. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A que cuando yo tengo una concentración entre el 19.5% y el 23.5%, yo puedo trabajar utilizando máscaras media cara, máscara full face, con los cartuchos químicos y filtros de acuerdo a la sustancia o al contaminante presente en ese ambiente de trabajo. Pero cuando ya tengo una disminución del oxígeno por debajo del 19.5, ningún trabajador podría ingresar sin el suministro de aire. Entonces, eso es lo que se considera como tal atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. Melissa, ¿está levantando la mano? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Sí, una consulta. ¿Sí? Si yo tengo un operario realizando una limpieza de tolvas y obviamente hay material particulado, hay oxígeno, este operario no debería estar usando ninguna herramienta metálica o algo que me produzca chispa, o tiene que haber un ambiente, tiene que haber un gas o algo para que esto se active, o solo con que me esté teniendo la herramienta que genere chispa ya yo tengo ese peligro inminente allí. Con solo tener
presencia de polvos o material particulado tiene las condiciones ideales para que se genere en cualquier momento un incendio y posterior al incendio una explosión. Entonces, es ahí donde viene el control de estas actividades, donde de ahora en adelante ya debes exponer el caso y decir, bueno, no vamos a seguir utilizando más herramientas metálicas porque estas en cualquier momento pueden generar chispas. Ahora va a depender mucho qué tipo de herramienta metálica. Entonces, hay herramientas que son antichispas. Por ejemplo, ya deja de utilizar una pala metálica para utilizar una pala antichispas. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Ahondando un poquito más en la atmósfera explosiva, nos dice, son la mezcla con el aire de sustancias inflamables en forma de gases, en forma de vapores, en forma de nieblas o polvos, en condiciones atmosféricas que tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. ¿Qué quiere decir? Que resulta que nosotros vamos a tener al interior del espacio confinado presencia de polvo, de gases, de vapores, de material particulado. Y eso va a estar distribuido en todo el interior del espacio confinado. Donde cualquiera, bien sea el polvo, el material particulado, los gases, llegan a encontrar una fuente de ignición, se genera el incendio. Por lo tanto, se va a propagar dentro de todo el espacio confinado. Y al propagarse, me va a liberar. Por ende, como hay un proceso de combustión, me va a liberar monóxido de carbono. El monóxido de carbono también es inflamable, pero resulta que el monóxido de carbono necesita una concentración del 12.5%. Es decir, necesita ocupar el 12.5% de todo el escenario para que este explote. Y es por eso que normalmente primero se genera el incendio al interior del espacio confinado y de inmediato o posterior a ello se genera la explosión. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del límite inferior de explosividad de cada uno de los gases. Entonces, como podemos observar aquí, mire que tenemos diferentes gases que podemos encontrar dentro del espacio confinado. Vuelvo y repito, yo debo conocer qué contiene el espacio confinado. Esto no quiere decir que usted en cualquier lado va a encontrar exileno, tolueno, propano, butano, amoníaco. No, yo debo conocer qué contiene el espacio confinado y de acuerdo a lo que contenga, miro las fichas de datos de seguridad y puedo tener mayor conocimiento y mayor control sobre lo que pueda ocurrir dentro del espacio confinado. Esto simplemente lo hago para que ustedes conozcan que cada gas tiene un límite inferior de explosividad completamente diferente. Que entre menor sea el límite inferior de explosividad, eso quiere decir que es más peligroso, es mucho más inflamable, es inestable, necesita solamente una chispa para que se genere la explosión. Y ahí podemos encontrar el acetileno 2.5, el amoníaco 15%. El amoníaco es tóxico, pero al ser tóxico también es explosivo, pero necesita una máxima, es decir, necesita ocupar más espacio que la gasolina. La gasolina necesita ocupar de todo ese escenario solamente 1.4%, de ese 100% del escenario, 1.4%. Pero como son pequeñas moléculas, va a estar distribuido en cualquier lugar que apenas encuentre una fuente de ignición, explota. Ahí podemos hablar de que del monóxido de carbono, a pesar de ser tóxico, también es combustible, pero necesita una máxima concentración de 12.5. El benceno, todo esto que son derivados de los hidrocarburos y de los alcoholes, lo que es el benceno 1.2, lo que es el butano 1.9, el etano 3%, la gasolina 1.4, el hidrógeno 4% para los que en algún momento tienen plantas de hidrógeno en su lugar de trabajo. El hidrógeno tiene una particularidad y es que como son moléculas muy finitas, todos los días se escapan entre el 1 y 2%. No lo alcanzamos a ver. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el hidrógeno. El metano 5%, el propano 2.1%, el propileno 2%, el tolueno 1.1%, el xileno 1.1% y acá continuamos. Dime, Melissa. Profe, disculpe, ¿me repite monóxido de carbono? Monóxido de carbono, el límite inferior de explosividad es 12.5%.
¿Qué significa 12.5%? Es decir, que del espacio él debe ocupar. Recuerda que todo un escenario contiene el 100%, contiene 100% aire, pero ese aire está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de otros gases. Entonces, cuando se hace la medición, va a aumentar el porcentaje. Es probable que cuando haya aumento del monóxido de carbono, disminuye la concentración de oxígeno. Eso, por lógica, siempre que haya una disminución de oxígeno, va a aumentar otro tipo de gases que pueden estar dentro del espacio confinado. Eso quiere decir que si al interior del espacio confinado tengo una concentración de monóxido de carbono de 12.5%, quizás el nivel de oxígeno ya no esté en 19.5, sino que pueda estar por allá en 14, en 15, en 16, entonces es relativo. Diferente profe, a la hablando de toxicidad. parte por millón, Ajá. hablando de parte por millón, sería ¿cuánto? No, porque ya el tema de partes por millón es para la toxicidad, no para la inflamabilidad, no para la combustión. Ya para el valor límite permisible, para cuando un trabajador va a estar expuesto, donde haya concentración de monóxido de carbono, lo máximo permitido son 25 partes por millón. Diferente a la combustión, que necesita ocupar mayor espacio. ¿Sí me hice entender? Bueno, profe, tengo una pequeña, sí, profe, sí, tengo una duda, una confusión. Nosotros hicimos el curso, bueno, yo hice el curso en Cartagena. Sí. A mí me hablaron de que el trabajador podía estar hasta 100 partes por millón y entrar cada 15 minutos por hora. 100 partes por millón. Y estar Sí, señor, 100 15 partes minutos por por él. millón. Ok, entonces mira, ¿qué debes conocer tú del equipo? Del equipo debes conocer cuál es la alarma baja, cuál es la alarma alta y cuál es el estilo. La alarma baja suena cuando la concentración de gases tóxicos supere el valor límite permisible. En este caso, para el monóxido de carbono, el valor límite permisible son 25 partes por millón. Cuando el equipo detecta 25 partes por millón de monóxido, de inmediato se activa la alarma, pero es la alarma baja, es la que te está diciendo, ojo, se está superando el valor límite permisible. Pero cuando ya le encuentre una concentración de 40 o 50 partes por millón, se activa la alarma alta. Eso quiere decir que la intensidad de la alarma, tanto sonora, vibratoria, como lumínica, aumenta. Entonces ya tú te das cuenta que el equipo vibra, suena con mayor fuerza y frecuencia. Entonces es lo que se llama alarma alta. Y la alarma Steel es la que te va a decir a ti cuál es la máxima concentración a la cual puede estar expuesto el trabajador durante un periodo de 15 minutos. Entonces, si yo como empresa establezco que el Steel va a ser de 100 partes por millón, no hay problema. Ya. Pero lo que la norma dice son 400 partes por millón. 400 partes por millón. Ok, profe, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, Bueno, Gracie. disculpe que lo interrumpa. Yo estoy manipulando Dime, Gracie. yo manipulo un detector de gas en mi trabajo. A veces me ha presentado concentraciones de el LEL de 19%. Pero con lo que usted está explicando con respecto del oxígeno, el oxígeno siempre se ha mantenido en 20.9 o 19, o sea, en el estándar de 19 a 23, ahí siempre está. Ajá. Pero siempre el sube cuando hago las mediciones de crudo. Entonces, ¿Sube a cuánto? a 19. El LEL.
Límite inferior de explosividad. Sí, sí. Recuerda que el LEL, que justamente lo tenemos en pantalla, y te dice, el límite inferior de explosividad, es más, te voy a decir, mira, es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire, por debajo de la cual la mezcla no es explosiva. Es decir, por debajo del 10%, la mezcla no es explosiva. Pero cuando ya tú tienes una concentración de gases superior al 10%, ya tienes todas las condiciones para que en cualquier momento se genere una explosión al interior del espacio confinado. ¿Por qué? Porque es probable que encuentres una fuente de ignición y es ahí donde yo debo verificar, bueno, cómo está configurado, cuál es el material, cuáles son las herramientas, e incluso a veces con sustancias químicas que pueden reaccionar con eso. Entonces es importantísimo conocer toda esta parte y establecer controles efectivos. Siempre que una medición supere el 10% del LEL, límite inferior de explosividad, no se deben realizar trabajos hasta tanto no se tomen los controles necesarios. Listo, muchas gracias por la explicación. Ok. Entonces, repito nuevamente, el límite inferior de explosividad dice es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire, por debajo de la cual la mezcla no es explosiva. En concentraciones por debajo del LEL, la mezcla de gas es demasiado pobre o delgada para encenderse. Esto, ¿dónde lo establece? Todo este tema de gases que tenemos aquí, eso bajo normas internacionales, en este caso la UNE en ISO 10156 del 2018, que todavía está vigente, son normas internacionales que nos hablan sobre los límites inferiores de explosividad de cada uno de los gases que aquí tenemos. Pueden consultarlo precisamente esa norma para que tengan mucho más claridad de lo que están aquí. Entonces, mire todo lo que nosotros podemos encontrar, pero ojo, va a depender del trabajo que vayamos a realizar. De las atmósferas combustibles explosivas pasamos a la atmósfera tóxica. La atmósfera tóxica nos dice que es cualquier concentración de cualquier sustancia química peligrosa por arriba de los niveles permisibles establecidos por la ACGIH o los valores límites permisibles fijados por el Ministerio de la Salud y Protección Social. Entonces, acá el Ministerio de Trabajo lo único que hace es apoyarse de la NIOSH, apoyarse de la OSHA, apoyarse de la ACGIH para poder establecer esos valores límites permisibles. Se lo recomiendo, aquí al final está la fuente, es directamente, todos estos datos son extraídos de la página de la ACGIH, donde ellos establecen todos los valores límites permisibles, bien sea para alarmas bajas, en este caso es el TLB o el STIL, de cada uno de los gases. Allí lo podemos buscar. Es decir, que todos estos datos ustedes los pueden corroborar en la página de la ACGIH. Entonces, dentro de esta atmósfera tóxica encontramos una serie de gases que, como su nombre lo dice, son tóxicos. En este caso, el monóxido de carbono. Aquí vamos a tener en cuenta son los TLB, es decir, los valores límites permisibles que vienen dados en partes por millón o vienen dados en valor volumen, que es porcentaje. Y recuerden que es miligramos por metro cúbico. Entonces, monóxido de carbono, 25 partes por millón. Dióxido de azufre, 0.25 partes por millón. Que en algunos casos lo podemos encontrar 1 parte por millón, 2 partes por millón. Todo depende de la norma internacional. En este caso les estoy hablando de la ACGIH. El dióxido de nitrógeno, 0,2 partes por millón. Sulfuro de hidrógeno, 1 parte por millón. Dióxido de carbono, 0,5% en volumen. ¿Por qué 0,5% en volumen? Porque ya estamos hablando de que en el aire normalmente vamos a encontrar 78% de nitrógeno, 21% que es inhalable, que es el que yo necesito, y 1% de otros gases. Ese 1% de otros gases, les decía, vamos a encontrar el neón, el argón, el helio, y encontramos el dióxido de carbono en una concentración del 0,03%. Es decir, que de ese 1% que queda ahí restante, el 0,03% es dióxido de carbono. ¿Por qué dióxido de carbono? Porque nosotros lo exhalamos.
pero que en un ambiente de trabajo lo máximo que puede haber es 0,5%. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tema de las atmósferas tóxicas. ¿Alguien estaba levantando la mano? Ok, perfecto. Entonces, procedimientos de trabajo. Pasamos de esa clasificación de los espacios confinados y del inventario a procedimientos de trabajo documentados. La norma nos habla de que se deben establecer procedimientos de trabajo. ¿Y qué es un procedimiento de trabajo? Es la forma detallada y específica de llevar a cabo una labor o proceso, es decir, un paso a paso de cómo realizar la actividad. Pero resulta que la norma nos dice que deben haber 3 tipos de procedimientos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de procedimientos? El primero me dice, debe haber un procedimiento para la detección de gases, es decir, ¿cómo voy yo a hacer la medición de gases dentro del espacio confinado? Y yo tengo que saber qué tipo de medidor de gases voy a utilizar, si es un medidor de gases por bomba o succión, o si es un medidor de gases de difusión. El de difusión quiere decir que podemos observar este que está aquí. Mire que los sensores están ahí a la vista. Eso quiere decir que él no necesita succionar por una bomba, no, sino que los sensores están allí, claro está, que tienen unos filtros que lo protegen, entonces él detecta lo que está en el ambiente. Cuando hablamos de un detector de gases que es por bomba o succión, estaríamos hablando de este, que tiene un tubito, se le coloca una manguera y tiene una sonda en la cual los gases entran por esa manguerita o por esa sonda. ¿Por qué? Porque el equipo prácticamente lo que está haciendo es respirar. Cuando yo respiro, ingresa el aire. Lo mismo hace el equipo, bomba o succión. Entonces, yo determino cuál utilizo, si es un equipo por bomba o succión o si es un equipo de difusión. Pero independientemente de eso, los equipos tienen que ser de lectura directa. ¿Qué significa lectura directa? Que cuando yo ingrese al espacio confinado, de inmediato me debe arrojar los datos en la pantallita. Eso es de lectura directa. Entonces, ahí se establece cuál es el procedimiento para detección de gases. Si utilizo un equipo de bomba o succión, yo puedo hacer la medición desde afuera, a través de una sonda o a través de una manguera. Pero entonces, si el espacio confinado tiene 10 metros de profundidad, el tiempo en el cual voy a dejar el equipo es fundamental. El equipo, para poder hacer una detención de gases efectiva, debe demorar mínimo 2 minutos dentro del espacio confinado. Y es ahí cuando nosotros fallamos. Ingreso, no demoro ni el minuto, salgo, listo. No, el equipo quizás no alcanzó a absorber los gases que estaban en el ambiente y poder detectar. Entonces el equipo debe durar mínimo 2 minutos dentro del espacio confinado. Ahora, si es a profundidad y no quiero ingresar, la norma dice, ve, usted puede utilizar una manguera, una sonda. Yo tengo una manguerita. Entonces, 2 minutos para que se pueda hacer una buena medición. Por cada metro de manguera que utilice, debo establecer un tiempo de 7 segundos. Eso quiere decir que si el espacio confinado tiene 10 metros de profundidad, debo utilizar una manguera de 10 metros. Por lo tanto, por cada metro de manguera, el aire demora en pasar por cada metro 7 segundos. Entonces ya me tocaría establecer 2 minutos más 10 metros de manguera y por cada metro son 7 segundos, serían 70 segundos. Es decir, 3 minutos con 10 segundos para poder hacer una medición efectiva. Si no tengo manguera, si no tengo sonda, existe otra posibilidad. Amarremos el equipo. Yo lo dejo bajar con una cuerdita, pero este equipo lo puedo enlazar a través de Bluetooth con mi celular. Entonces bajo y voy monitoreando acá. Si no tengo la forma de conectarlo a Bluetooth, no puedo dejar el equipo bajar y cuando suene enseguida alzo. ¿Por qué? Porque al momento de yo escuchar la alarma y alzarlo, cuando llegue arriba es otro tipo de atmósfera. Si no tengo esas ayudas, me toca ingresar como vigía mi sistema de ascenso y descenso con mi línea de vida y voy haciendo las mediciones, pero claro está, con todos los equipos de protección respiratoria. Entonces, debe haber un procedimiento para detención de gases. Cada empresa debe determinar eso. ¿Alguien está?
pidiendo la palabra. El otro procedimiento es procedimiento de la gestión de detectores de gases. Esto va más enfocado al tema de compra. ¿Cómo hacemos nosotros para solicitar los detectores de gas? Bueno, el área de seguridad y salud del trabajo tiene la necesidad de medir, pero no tiene equipos, entonces le hace la solicitud formal a través de un correo, una carta a la gerencia autoriza, la gerencia entonces le pasa eso a compra hace cotizaciones, establece los requerimientos, los requisitos que ha establecido el área de seguridad y salud del trabajo y adquiere los equipos. Eso es procedimiento de gestión de detectores de gas, es decir, para el tema de compras. Y el tercero habla de procedimientos de trabajo seguro para cada uno de los escenarios. Hablo de escenarios porque si yo tengo un pozo, tengo un silo, no es lo mismo realizar un trabajo en un pozo que realizar un trabajo en el silo. Ahora, el hecho de que tenga 5 pozos no quiere decir que voy a tener 5 procedimientos, no. Es un pozo y si los demás tienen las mismas características, ese procedimiento me sirve para trabajar en esos 5 pozos. Pero yo lo que hago es establecer un procedimiento de trabajo seguro para realizar trabajos en pozo. Pero si ya tengo un pozo, tengo una alcantarilla, tengo un cárcamo, tengo un carro tanque, tengo un tanque de almacenamiento, tengo silos, tengo tolvas, tengo bodegas, que en algún momento se pueden considerar también espacios confinados, entonces para cada uno de esos escenarios debo establecer un procedimiento de trabajo seguro. Y aquí pasamos a las medidas de prevención. Esas medidas de prevención, la resolución 0491 nos dice, ya nos faltan como 2 diapositivas, 3 diapositivas para terminar, de pronto ya están un poquito cansados, pero bueno, vamos a terminar ya un poco. Estas medidas de prevención, la resolución 0491 nos dice que van dirigidas para advertir y avisar al trabajador la presencia de peligro durante el desarrollo del trabajo en espacios confinados y o la modificación de estructuras y procedimientos para minimizar o evitar la exposición a riesgos del trabajador en estos espacios confinados. Recuerden, las medidas de prevención se deben tomar antes de yo ingresar a realizar cualquier tipo de trabajo en espacios confinados. Dentro de estas medidas de prevención, la misma norma establece que deben haber unos controles administrativos. Es decir, todo debe estar documentado. Deben haber procedimientos, deben haber instructivos, deben haber formatos que yo utilizo como medida de prevención. Dentro de esos controles administrativos encontramos lo que es la rotación del personal. ¿Cuándo hago yo la rotación del personal? Precisamente cuando al interior del espacio confinado voy a realizar una actividad que exige unas condiciones físicas. ¿Por qué? Porque puedo tener temperaturas extremas. Entonces, si ya yo hago medición y de pronto tengo unas temperaturas de 48, 50, 60 grados Celsius, ya no voy a ingresar al trabajador 1 hora, no. Todo eso lo debo tener documentado. Yo no voy a ir allá a tratar de improvisar y decir, no, vamos a entrar 15, 20 minutos. Sí, pero ¿con qué criterio tú me estás diciendo a mí que yo voy a entrar 15, 20 minutos? No, todo eso tiene que estar documentado. Así como nosotros documentamos el estilo de acuerdo a la concentración de gases que hay en el interior del espacio confinado, el trabajador puede ingresar máximo 15 minutos, descansar 1 hora. Así mismo se debe hacer con el tema de temperaturas extremas. Bueno, yo establezco dentro de mi procedimiento cuando las temperaturas superen los 38 grados centígrados, máximo 40, entonces el trabajador ingresará, ¿qué? Media hora y descansará 1 hora. Cuando las temperaturas alcancen los 45 grados Celsius, entonces ya el trabajador ingresará 20 minutos, 15 minutos, pero eso tiene que estar documentado. No vamos a hacer la rotación al personal allá porque yo digo, no, todo eso tiene que estar escrito bajo normatividad nacional o internacional. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores. Porque resulta que como yo no me cercioré, como no tengo una base normativa, entonces pueda que yo esté exponiendo al trabajador a un tiempo superior al que debería.
Porque yo dije que cuando las temperaturas extremas superaran los 38, máximo 40, entonces el trabajador iba a trabajar media hora. Pero resulta que de pronto la normatividad internacional, y en este caso todo el tema de trabajos en caliente se trabaja bajo normas internacionales como la ASME, como la OSHA, como la CFR. Entonces, ellos van a decir cuál es el tiempo máximo. Entonces, yo debo guiarme. En Colombia tenemos esa falencia, que es que no establece los tiempos máximos de acuerdo a los agentes contaminantes, que pueden ser agentes físicos, químicos o biológicos. Lastimosamente nos guiamos siempre de normas internacionales. Señalización del área. Recuerden que la señalización del área es la información que yo doy sobre un trabajo que se está haciendo o sobre unos peligros o sobre unas restricciones. Cuando yo señalizo, coloco tableritos, coloco en las paredes, prohibido el ingreso personal, área restringida, se debe realizar mediciones, espacio confinado grado A, grado B, tipo 1, tipo 2, eso es señalización. Y cuando yo hablo de delimitación del área, que es lo que establece la norma, estamos diciendo el acordonamiento de ese lugar para evitar que otras personas ingresen a ese lugar de trabajo. Procedimiento, ya acabamos de ver esa parte. Control de acceso. Ese control de acceso en su momento lo puede establecer la empresa a través de un vigía, a través de carnets, a través de huellas dactilares o huella biométrica, como quiera, pero lo importante es restringir el acceso de otras personas que no tienen nada que ver con el trabajo a realizar. Bloqueo y etiquetado dependiendo el tipo de energía peligrosa que yo tenga al interior del espacio confinado. Debe haber también un programa y un procedimiento para bloqueo y etiquetado con candado. APA es el análisis de peligro por actividad. Aquí la resolución 0491, en vez de llamarlo ATS, lo llamó APA, pero es lo mismo, la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecer las medidas de control. Y el permiso de trabajo. Entonces, el permiso de trabajo es quien me autoriza a mí la ejecución de la actividad, pero para yo poder firmar o autorizar la actividad a ejecutar, debo garantizar que todas las condiciones estén dadas para poder realizar el trabajo. Nosotros acá como centro de formación nos enfrentamos a diferentes situaciones en las cuales los trabajadores nos dicen, mire, lo que pasa es que yo trabajo en alcantarilla y nosotros no tenemos medidores de gases. Bueno, y entonces, ¿cómo haces tú para saber si hay o no gases al interior del espacio confinado? No, nosotros empezamos a oler. Si de pronto nos huele a barro podrido, es porque hay presencia de gases. Sí, pero si te llegas a encontrar un gas que no es aromático, es decir, no tiene olor, no tiene color, ni sabor. Normalmente los que tienen olor, color y sabor son los hidrocarburos aromáticos, pero el resto no tiene. Entonces el permiso de trabajo debe contemplar, listo, se realizó la medición de atmósfera, se hizo la ventilación, se hicieron los cálculos de ventilación, se cuenta con equipos de protección respiratoria de acuerdo a la labor a realizar y de acuerdo al tipo de atmósfera. Todo tiene que estar sí para poder autorizar la labor. Porque donde hay un ítem que no se cumpla, como supervisor no deberíamos autorizar la ejecución de una actividad. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros trabajadores. Y aquí pasamos a las medidas de protección. Y en estas medidas de protección dice que son aquellas implementadas para proteger al trabajador y controlar los factores de riesgo presentes durante la ejecución de actividades en espacios confinados y mitigar las consecuencias en caso de presentarse cualquier evento. Dentro de estas medidas de protección y control tenemos en primera instancia esas medidas personales de las que nos habla la resolución 0491 y dice que dentro de esas medidas personales está la realización de evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores, es decir, conocer en qué estado de salud están. Pero lastimosamente aquí fallamos como empresa. ¿Por qué fallamos como empresa? Porque es que yo hago cotizaciones en 3 IPS o laboratorios diferentes y me voy con el que me cobra más económico. Porque si me encuentro de pronto una IPS que me cobra 250.000 pesos a mí por un examen, otro me cobra 150, pero otro me cobra 80.000, me voy por el de 80.000. Y quizás cuando el trabajador llega allá le dan un formulario que él mismo diligencia, pero que no son del todo veraz toda la información. ¿Por qué? Porque a criterio del trabajador, él siempre va a decir que no. Así fume, así tome, él va a decir que no. Así tenga alguna molestia, él va a decir que no. ¿Por qué? Porque necesitamos el trabajo.
pero de pronto aquel laboratorio que me está cobrando a mí 250.000 es porque me está garantizando, digamos, un examen o una radiografía de columna, una radiografía de tórax, unos exámenes de colinesterasa, en fin, de todo lo que me pueda a mí dar un diagnóstico veraz de las condiciones de salud del trabajador. Entonces, dentro de esas medidas personales, ahí está la evaluación de las evaluaciones médicas ocupacionales. Ahí nos dice que dentro de esas medidas de protección y control, deben haber equipos de medición de atmósfera. Esos equipos pueden ser monogas, que mide un solo gas, o multigas, diferentes gases. Eso según las necesidades y requerimientos de la organización. Equipos de ventilación. Cuando no hay una ventilación natural, obligatoriamente se tiene que hacer una ventilación forzada. En este caso, debe haber ventiladores que me permiten a mí ventilar o extraer el espacio confinado. Iluminación. Se debe garantizar la iluminación dentro del espacio confinado, bien sea utilizando linternas, pero tienen que ser intrínsecamente seguros, o teniendo un sistema de iluminación al interior en el cual todo el cableado debe cumplir con la normatividad legal vigente para las instalaciones eléctricas. Comunicación. El vigía y los trabajadores siempre deben mantener esa comunicación, por lo tanto deben existir medios, en este caso los radios de comunicación, pero también tienen que ser intrínsecamente seguros. Evacuación. Debe haber un procedimiento de evacuación para que en caso, cuando cambien las condiciones atmosféricas, cuando se identifique un peligro que anteriormente no teníamos, se debe evacuar al personal. Equipos de protección respiratoria. En su momento hablaremos de los diferentes equipos de protección respiratoria. Creería yo por ahí que dentro de 15 días o un mes, la idea es que todas estas conferencias las podamos hacer cada 15 días y cada 15 días sea un tema completamente diferente con diferentes profesionales, porque la idea es crear una comunidad que maneje todo el tema de seguridad y salud del trabajo. Como siempre lo he dicho, el conocimiento se adquiere, pero lo más importante es compartirlo para que de esta manera nosotros podamos establecer controles efectivos al interior de las organizaciones y de esta manera podamos garantizar el regreso a casa de nuestros trabajadores sanos y salvos. Entonces, estaremos describiendo cuáles son los equipos de protección respiratoria, estaremos hablando de las mascarillas y vamos a encontrar cualquier cantidad de mascarillas. Vamos a hablar de máscaras media caras, vamos a hablar de máscaras full face, pero independientemente de que sea máscara full face o media cara, lo más importante es el cartucho químico y el filtro que se va a utilizar de acuerdo a esa sustancia química. Entonces, esas son las medidas de protección y dentro de eso también vamos a encontrar lo que son ya los equipos de suministro de aire, que bien sea equipos autocontenidos, son ERAs, equipo de respiración autónoma o SCBA por sus siglas en inglés, o línea de aire continuo. Pero lo importante es dentro de esos equipos de protección respiratoria trabajar mascarillas, todas sus divisiones, máscaras media caras, máscara full face con todos los equipos para diferentes sustancias químicas, equipos autocontenidos y la parte de línea de aire continuo. Y por último, muchachos, chicos y chicas, el procedimiento de atención de emergencias. Aquí en el procedimiento de atención de emergencias, recuerden que la norma nos dice que se debe definir un plan de respuesta, emergencia, y cuando hablamos de definir un plan de respuesta, emergencia, estamos diciendo, bueno, la forma en la que yo voy a atender las situaciones de emergencia que se puedan presentar en la empresa. ¿A quién le encargo eso? Se lo encargo a mi personal, se lo encargo a bomberos, se lo encargo a Cruz Roja, se lo encargo a Defensa Civil, pero deben tener en cuenta que cada empresa debe tener su propio plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Para yo poder acudir a bomberos, para poder acudir a otra entidad, debo establecer un plan de ayuda mutua. ¿Cuáles son mis peligros que tengo? ¿Cómo me pueden ayudar a mí los entes externos? Dicho plan de respuesta a emergencia debe ser practicado y verificado por lo menos una vez antes de ingresar al espacio confinado. Aquí la norma no nos dice que es por lo menos un año, no, nos dice usted practíquelo y verifíquelo por lo menos una vez antes de ingresar al espacio confinado. Se debe definir un procedimiento de rescate según el escenario. Se deben tener equipos y sistemas que sean certificados y se debe contar con personal formado para hacer
el rescate. Y por último, debe haber un vigía de seguridad con medios de comunicación efectivos para poder llevar a cabo de manera oportuna y segura ese plan de respuesta a emergencias.